Contexto económico. Ya tenemos en la línea telefónica a Daniel González, economista, y hoy sí nos urge escucharte, Daniel, porque seguro traes pues una reflexión sobre cómo nos irá en la economía después del triunfo de Donald Trump. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, pues a lo mejor voy a empezar con un comentario pues un poco aventurado y a lo mejor no tengo el nivel para plantearlo, pero para mí este 2016 es el fin del modelo de la época de la globalización, del modelo neoliberal de Chicago tal y como lo conocemos, al menos como lo hemos vivido desde 1981, cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan impulsan este modelo económico que es vigente para todo el mundo desde aquellos años, ¿no? Casualmente se impulsa en el Reino Unido con Margaret Thatcher, se impulsa en Estados Unidos con Ronald Reagan, y en este 2016, por un lado el Brexit y por otro lado la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, nos hablan de el fin de este modelo económico tal y como lo conocemos, porque parte del impacto tiene que ver con cómo van a seguir el resto de las economías a estas dos principales motores económicos en el mundo, ¿no? Y bueno, ya entrando en tema, para el caso concreto, el dólar en ventanilla después de la elección pasó de los 18.70 a los 20 pesos con 22 centavos. Estamos hablando de una variación del 8%, ¿no? Pero en el momento en la noche en la elección tuvo una variación del 13.42%, lo que te habla de la mayor variación del tipo de cambio, Marcela, desde octubre del 2008, cuando la crisis inmobiliaria se presentó en Estados Unidos y que México apenas estaba en un proceso de recuperación, pero de hecho es la caída del mismo nivel que se tuvo cuando se presentó el error de diciembre de 1994, que la gente de un poquito más edad podrá recordar, ¿no? El otro tema es que en términos de propuesta electoral, pues México se convirtió en el centro de los ataques del candidato hoy presidente o ganador de estos comicios, y hablando en este sentido, el Brexit, esta elección generó un daño mucho mayor que el Brexit, que llegó al tope al peso a los 19.51. Hoy estábamos hablando de los 20 pesos con 22 centavos, ¿no? Es importante decir que mientras se presenta esto, Marcela, la Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sale a dar una declaración el día de ayer por la mañana, y básicamente lo que están diciendo es que no vamos a hacer nada porque las cosas van a permanecer igual y seguiremos a la expectativa. De hecho, el economista Jonathan Heath, que es especialista de perspectivas económicas y un economista muy reconocido aquí en nuestro país, tuitea después de esta conferencia de prensa, y cito textual: "Wow, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banxico anunciaron que no harán nada", y en un siguiente tuit dice: "La estrategia que acaban de anunciar Hacienda y Banxico es la misma que utilizó Jaime Serrapuche después de la devaluación de diciembre de 1994, que es no tomar decisiones al respecto". Sin embargo, cuando se entrevista al secretario de Hacienda y se le pregunta por qué no hay acciones un poquito más efectivas al respecto, su respuesta tiene que ver con que la deuda que se tenía que colocar durante 2016 y 2017 ya se colocó de tal manera que no vamos a tener que renegociar o refinanciar la tasa de interés de estos productos financieros que ya se contrataron con anterioridad. Nos habla de que ya se estableció el plan de negocio de Pemex, de tal manera que ya se sabe en lo que se tiene que invertir y qué negocios hará, que no genere un gasto excesivo al gobierno mexicano. El tema de las coberturas petroleras que ya se pudieron comprar antes de que finalizara este año, que la ley de ingresos ya está terminada, que falta solamente amarrar el tema de la ley de egresos, y a mí me parece que aquí es un pendiente importante, y ahorita retomo el tema de la ley de egresos, ¿no? Nos habla de que hay 177,000 millones de dólares en reservas y 86,000 millones adicionales por parte del Banco Mundial. Sin embargo, y el tema que aquí yo quiero ser muy puntual, Marcela, es que estas acciones, incluyendo el recorte
del gasto público y el incremento de las tasas de interés que tomaron como decisión tanto Báxico en su momento y Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el otro lado, fue en función del Brexit, no fue en función del triunfo de Donald Trump. Entonces, estas decisiones de las que están hablando que ya se tomaron fueron para un escenario distinto al que se había establecido, por lo menos a este momento en nuestro país. Y tan diferente es que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece el cierre del año con el tipo de cambio en 18.50 y hoy difícilmente veremos que se mueva por abajo de los 20 pesos por dólar, ¿no? Todo este tema es fundamental porque algunos economistas, básicamente Banamex, están hablando ya de una reducción del crecimiento económico para México el siguiente año, en donde lo establece en un crecimiento de 1.8%, muy por debajo del promedio del 2-3% que estaba programando Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2017. Y el tema tiene que ver con que lo peor ya pasó, que fue durante la noche de la elección para los tomadores de decisiones de política económica en nuestro país. Sin embargo, en una consideración personal, y reitero esta situación personal, creo que los impactos se van a dar en función de las ocurrencias que vaya tomando el presidente electo ya en funciones, ¿no? Que generó, pues como ya decíamos, el centro de los ataques a la economía, al gobierno mexicano, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la confiscación de remesas, con el inicio del muro, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, con el impuesto a las exportaciones mexicanas y demás temas que no los va a sacar de momento, sino que se van a ir presentando conforme se vayan tomando decisiones. No sé si sus propuestas se escuchen por la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, que por cierto también tiene mayoría, pero lo que sí sé es que esto va a generar incertidumbre en la actividad económica mexicana y que al menos debimos haber escuchado una especie de información por parte de la Junta de Hacienda y de Báncico. Exacto. De que se estaba en focos amarillos la actividad económica en México, ¿no? Que era un momento de unidad, de tener toda la visión atenta a la situación económica, ¿no? Daniel, déjame preguntarte algo. ¿Qué tendrían que haber dicho como para que se despertara la confianza en el mercado y que no fuera tan drástica la caída y las expectativas fueran como son ahora, ¿no? Una disminución en el Producto Interno Bruto, etcétera. Yo creo que tendrían que hablar del funcionamiento de las tasas de interés, que es un tema que yo te decía que lo iba a tocar un poquito más adelante en el tema de la ley de egresos, porque es fundamental. El Banco de México ha venido tomando decisiones para cumplir con su objetivo, que es el control de la inflación, pero a mí me parece que ha dejado mucho que desear el funcionamiento de Hacienda y Crédito Público en el terreno del gasto y en el tema del funcionamiento de las finanzas. A mí me hubiera gustado escuchar una decisión un poquito más drástica en términos del funcionamiento del gasto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se empezaría a diseñar un tema de estrategia de crecimiento hacia adentro, que le diera certidumbre por lo menos al empresariado mexicano, que de hecho es lo que hoy titula en Finanzas el siglo de Torreón, ¿no? Donde los empresarios, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, nos hablan de que se debe de blindar la actividad económica en México después de las elecciones. A mí me parece que eso hubiera dado certidumbre a los mercados, el tema del anuncio de tasas de interés, el tema de recursos, de los recortes presupuestales, el tema de una estrategia de crecimiento hacia adentro dadas las condiciones económicas que se están presentando en nuestro país. A mí me hubiera gustado escuchar parte de ese tema, Marcela. Ajá. Y a ver, entonces, una cosa son las decisiones en la macroeconomía y otras cosas son las decisiones en nuestro pequeño universo de cada uno de nosotros. ¿Tú qué recomendarías, Daniel, ante una situación como la que se está presentando? Bueno, antes de tomar ese tema, Marcela, me gustaría tomar en cuenta que lo que están haciendo los diputados y los senadores tendría que ser muy, muy detallado en términos de la ley de egresos, porque ahorita no necesitamos políticos ni partidos políticos que vean para su beneficio ni para su grupo, sino que debemos de tener no políticos hoy, sino verdaderos estadistas. Hoy yo no veo quién asuma ese papel de verdadero estadista y líder en la economía mexicana que nos dé certidumbre en función de lo que parece que se avecina para la economía mexicana. Personalmente, dada esta condición, yo lo que creo es que
sí ya no es el momento de hacer gastos excesivos. Sí creo que si están pensando en comprar un carro, en salir de viaje, bueno, lo tienen que considerar 2 veces, o si lo van a tener ya en cuenta, pues pensar en el tema de los créditos a tasa fija, por un lado. El otro tema es que pues tenemos que ser muy cuidadosos con el funcionamiento de las finanzas personales y hacer un plan de trabajo familiar que nos permita tener en control todo lo que estamos gastando en nuestro hogar, y sobre todo el tema de consumir productos nacionales, porque lo que vamos a ver es que la actividad económica va a entrar en una fase recesiva. Sin embargo, pues necesitamos generar riqueza al interior del país, y me parece que el consumo en productos nacionales será fundamental en los próximos meses. No, yo entiendo que estamos en un entorno globalizado y que esto suena, si me permites el comentario, y como dicen mis estudiantes, a chairismo, pero lo que estamos viendo es que las condiciones de globalización y de integración económica que veíamos en otro momento, hoy los mismos norteamericanos y los mismos ingleses dijeron, ya no va, tenemos que explorar nuevas direcciones económicas. Ajá, nada más, y tenemos 30 segundos, ojalá y que podamos tener una respuesta tuya. Dice Enrique Peña Nieto, Trump, reto y gran oportunidad. Desde la economía, ¿cuál es la oportunidad? Yo creo que sí vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio, tenemos que modificarlo, pero un paso hacia arriba. Creo que es el momento de empezar a negociar una unión aduanera que sea un paso adicional al Tratado de Libre Comercio, y que se arreglen las situaciones que México espera y que Estados Unidos espere. Que ahí yo veo una oportunidad, pero es un grado más al tema de la integración económica. Bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Siempre un gusto escucharte con tanta precisión. Gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias. Hasta luego.